Voy a hablar en esta ocasión del colapso, en una charla que he denominado colapso. ¿Por qué se produce? En estos días he recibido muchos llamados angustiosos a raíz del colapso del edificio de Miami, que todos ustedes habrán podido ver en la televisión, en mensajes enviados desde distintas fuentes, en videos grabados por profesionales, y podrán ver que se han dado muchas explicaciones técnicas que ya dan probablemente una idea bastante asertiva respecto del mecanismo del colapso de este edificio. Es decir, cuál ha sido su dinámica de falla. En particular, hay un video preparado por un señor Manes, que es un arquitecto, muy bien documentado respecto a este fenómeno, describiendo que comenzaría con el punzonamiento de una losa de los pisos inferiores, debido a la ausencia de vigas en particular, y que esto provocó por de pronto la caída de ese fragmento de losa, pero al mismo tiempo una inestabilidad de la columna que súbitamente pasó a ser de un piso a dos pisos, no habiendo sido calculada para tales efectos. Debo decir que mi vida profesional ha estado siempre orientada a evitar el colapso en las estructuras. Y parto por decir que las distintas obras tienen exigencias diversas de comportamiento. Es muy distinto hacer el diseño, por ejemplo, a todo evento sin daño, que es lo que requiere la aviación, a daño menor para eventos severos, pero que no deben ser catastróficos, que es el caso de puentes y de edificios, los cuales pueden tener daño, pero no caerse. Y estos daños deberán ser posteriormente reparados o reforzadas las zonas debilitadas, pero no caerse. Por último, el caso más estricto, más rigurosamente estricto, se refiere a daño mayor, que son efectos catastróficos, pero que debemos señalar que en tales circunstancias pongamos fin a la vida útil de la obra, pero no que la tengamos que recoger desde el suelo. Y eso es lo que ha pasado en Miami. Y eso es lo que pasó en Concepción con el edificio Alto Río. Y eso es lo que pasa cada vez que algo cae por algún motivo. Afortunadamente en Chile esto no es muy frecuente, por el contrario, diría yo, que es muy ocasional, muy esporádico. Pero en Miami no se esperaba una cosa así. Y por supuesto, mucha gente que acostumbra a viajar a Miami, incluso puede tener departamentos en la zona costera, se han preguntado en qué situación se encuentra mi edificio. Y para ello es importante dar respuestas que sean reflexivas y juiciosas. Hasta ahora, diría yo, que las respuestas han apuntado correctamente a la mecánica de falla como la he descrito, pero hay conclusiones que son exageradas, como por ejemplo, negar la factibilidad de edificios que no tienen vigas. Eso es un problema de cálculo y de rigor con que se hacen las cosas, pero no es un problema del tipo estructural. El tipo estructural puede ser más riesgoso que otro, pero un buen cálculo, una buena construcción, una buena inspección técnica durante el proceso constructivo y una buena mantención posterior, que incluso puede significar pintar el edificio con cierta frecuencia, para evitar con ello, desde luego, la penetración de humedad en las pequeñas fisuras que normalmente se producen, porque estamos hablando con materiales que se dañan, que se degradan con el tiempo, de todas maneras, es suficiente. De modo que si no hay una sumatoria que parte desde el diseño hasta el uso y la permanente mantención de la obra, tenemos un nivel de exposición independiente del tipo estructural. Probablemente una estructura con vigas requiere menos rigor que una sin vigas, pero esa no anula la existencia de la otra. Yo en este mismo instante estoy en mi escritorio, en mi privado, en mi domicilio particular, un edificio de
de 12 pisos que no tiene vigas. Es decir, no tiene vigas interiores porque eso facilita mucho el proceso constructivo. Y al mismo tiempo provoca economías significativas y además acelera el proceso de construcción. Tengo que poner un poco más de fierro probablemente, que si hubiera vigas. Ok, eso es, punto. Si ese fierro no está, estamos expuestos. Pero si ese fierro no está en una estructura con vigas, también está expuesto. El nivel de exposición puede ser menor, pero el nivel de exposición no se controla en la forma como se está señalando. Bueno, yo creo que lo de Miami me permite reflexionar sobre los colapsos y me voy a apoyar en la situación descrita en la física. La física no es solo para físicos, la física es para la humanidad. El ser humano tiene que saber dónde está viviendo, tiene que saber que vive en un planeta que está girando en torno al Sol. Pero no solo que está girando en torno al Sol, sino que está girando en torno a su propio eje todos los días, 24 horas, da una vuelta completa. Como el perímetro del planeta es de 40.000 kilómetros y se demora 24 horas, estamos desplazándonos sin saberlo siquiera, sin tomar conciencia siquiera, nos estamos desplazando a cerca de 2.000 kilómetros por hora. ¿Cuántas veces ustedes manejando el auto van a 120 y el acompañante del lado, que generalmente es la señora, les dice, va muy rápido, mijito? Y uno va a 2.000 kilómetros por hora de rotación más 120 kilómetros por hora. Lo importante de todo esto, como digo, es que identifiquemos el problema, lo comprendamos desde el punto de vista de la física y tomemos conciencia de ello. Los daños que se pueden experimentar en las estructuras son de dos tipos. Y esto vale también para los daños en los seres humanos. ¿Son daños materiales o daños inmateriales? Los daños materiales implican ruina, destrucción, paralización. Y estos, como ya es señalado, se deben a errores de cálculo, de construcción, de inspección, de mantención, etc. Se deben, o se originan, mejor dicho, por siniestros de tipo natural, terremotos, huracanes, aluviones, por siniestros artificiales, guerra, terrorismo. Los daños inmateriales, por su parte, afectan a nuestro patrimonio, a nuestra libertad, a nuestra estabilidad emocional. ¿Y quiénes concurren en este tipo de eventos? El vandalismo y la delincuencia urbana desatada, la ciberdelincuencia universal que nos está amenazando el sistema financiero, la pandemia universal, la amenaza a la democracia y muchas otras amenazas que provocan en nosotros, los seres humanos, un comportamiento angustioso, que es un poco lo que está pasando con el caso material del edificio de Miami. Pero veamos cuáles son los factores que provocan colapso. Es decir, los factores estructurales que provocan colapso, porque ya hemos señalado aquellos que derivan del mal ejercicio profesional. En primer lugar, tenemos los casos de colapso por fractura. Un futbolista que le dan una patada violenta y le quiebran la tibia y el peroné, por ejemplo. ¿Por qué se fractura? Porque es una estructura frágil, que no tiene ductilidad. Es decir, es como un vidrio, un vidrio si uno le tira un piedrazo y no se quiebra, no le pasó nada, nada, sigue tal cual estaba. Pero si le afecta a su capacidad resistente, se va a quebrar en forma instantánea. Es lo que se denomina en general que detona la fractura. El piedrazo es un detonante de la fractura. ¿Y qué ocurre en el material? Si se producen esfuerzos que son mayores que sus capacidades y provoca su ruptura. También esto puede detonar por fatiga de material. En el caso de las obras materiales y en el caso de las obras inmateriales por estrés, que es exactamente lo mismo. Estrés es un estado tensional que provoca la enfermedad. Mucha gente dice, tengo estrés. No, no tiene estrés.
Lo que pasa es que el estrés le provoca lo que usted tiene. Lo mismo pasa con los materiales. El estrés provoca falla en el material y provoca daño humano. Otro tipo de causa se debe a un fenómeno que se conoce como dislocación. En ese sentido, tenemos que identificar que hay dos tipos de estructuras. Estructuras que están aglomeradas, es decir, que las partes de ella, las partículas que la constituyen, están pegadas unas con otras con algún pegamento natural, espontáneo o artificial, y las disgregadas, que son aquellas que se pueden desordenar sin que provoquen ruptura. Por ejemplo, una cesta de naranjas. Ustedes pueden reacomodar las naranjas dentro de la cesta en la forma que quieran, pero no provocan ruptura. En cambio, las aglomeradas, si intervienen sobre ellas y modifican la estructura ordenada de estas partículas, las fracturan. En el ser humano estamos teniendo alteraciones en las cadenas ADN, por ejemplo, y se están identificando mecanismos de dislocar estructuras congénitas con el objeto de prevenir o curar ciertas enfermedades. Eso por ahora está todavía en fase incipiente, hay algunos resultados desde luego, pero en el fondo es algo para el futuro. Un tercer causal de falla o de fractura se debe a inestabilidad. Esto afecta a estructuras que son frágiles o dúctiles, es indiferente. La inestabilidad, se puede caer un edificio sin fracturarse por una falla de suelo, se puede caer un anciano porque es anciano y que se cae, pero la fractura se produce por el efecto derivado de la inestabilidad. Y ahí hay que entender que existen tres estados de estabilidad. El primero es estable. Por ejemplo, un pozo en el cual hay una bolita. Si uno toma la bolita y la desplaza a una posición y luego la suelta, esta va a oscilar hasta retornar al punto inferior de equilibrio estable. Un segundo caso es el equilibrio indiferente. Una mesa plana, ustedes tienen la bolita, la misma de antes. Si ustedes la desplazan 10 centímetros en una dirección y la sueltan, queda estabilizada de nuevo. En otras palabras, el estado de equilibrio de esa bolita es indiferente a la posición o a la acción que sobre ella ejerzamos. Y por último, y aquí es donde surge la inestabilidad, es el equilibrio inestable. Pensemos en un montículo, que es el mismo pozo que veíamos antes, pero puesto al revés. Ustedes pueden poner la bolita con mucho cuidado en la cima de este montículo, y basta que lo toquen un poco para que caiga por un lado de la pendiente o por el otro. Y eso es lo que llamamos equilibrio inestable. Este equilibrio inestable se debe a un fenómeno que se denomina perturbación. La perturbación es la pequeña desviación que incorporamos en un cuerpo y que provocan un fenómeno asociado a su inestabilidad. Uno de los casos más conocidos, del cual hablé en un video anterior, es el puente del Tacoma, que tenía la misma frecuencia natural que la del viento que lo activó y entró en resonancia, provocándose su colapso. Esto aplica también en lo emocional, y ya he hablado de la situación del violín y de la batería. El sonido del violín, que es de alta frecuencia, estimula las altas frecuencias del ser humano que están asociadas a la emoción y que pueden provocar llanto e histeria. Y el solo de batería activa las frecuencias bajas, con lo cual se produce euforia. Otras perturbaciones ya más distintas a aquellas que he mencionado, que tienen una naturaleza física bien concreta, son aquellas que nos modifican la vida. Por ejemplo, el Apolo 11, en su llegada a la Luna, cambió a la humanidad, como ustedes bien saben. Se ha dicho que fue un pequeño paso para el hombre y un gran
salto para la humanidad. El aumento de 30 pesos en el pasaje del metro que provocó el estallido social. Ese estallido social nos cambió la estructura social. Y no por un periodo breve, la cambió definitivamente. Vamos a pensar de ahora en adelante de una manera diferente. Esperemos que no sea caótica, pero que va a ser distinta, no cabe duda. Otro efecto que hemos podido vivir en este último periodo es la llegada del primer infectado con coronavirus. Antes de eso, escuchábamos, leíamos. Ahora estamos viviéndolo de nuevo con la variante Delta. Tenemos que tomar todas las precauciones, porque nuevamente es una perturbación que nos puede cambiar la forma de vida. Cuando hay ruptura de la estabilidad emocional, hay un compromiso psíquico en las personas. Y eso es un daño muy difícil de controlar, que debe ser resuelto por especialistas. Concluyo el tema de las perturbaciones con lo que se ha denominado la ruptura de simetría, que puede no ser caótica, pero que cambia nuevamente el fenómeno. Andrés Gomberov, en su libro, que lo he citado ya un par de veces, Antimateria, Magia y Poesía, que escribe con José Edelstein, y que es magnífico, tiene una serie de metáforas muy interesantes. Y una de ellas, que rescato respecto a la ruptura de simetría, la explica de la siguiente forma. Dice, supongamos que hay una mesa de comedor redonda, y están en torno a ella sentados los comensales. Frente a cada uno de ellos hay dos panes, uno a la izquierda y uno a la derecha. Pero hay tantos panes como comensales, porque la mesa es redonda. Nadie se atreve a tomar el primer pan porque no sabe si toma el de la izquierda o el de la derecha. Pero tan pronto como uno de ellos recoge uno de los panes, cualquiera de los dos a los cuales me estoy refiriendo, toda la rueda sigue la misma conducta. Es decir, se rompió la simetría, que era el concepto que definía la mesa con los comensales y los panes todos en reposo. Era simetría perfecta. Se rompe esta simetría en cuanto alguien toma un pan y de ahí para adelante la ronda sigue esa dirección. Si hubiera tomado el contrario, la ronda habría sido distinta. Estos mismos conceptos se han aplicado en la física en cosas un poco más sofisticadas, que no es del momento señalarlas, pero creo que dan la visión completa de las causales de fractura. Como conclusión global de esta charla, podría decir que los colapsos dependen en gran medida de detalles inesperados, como los que he identificado. Pero que si se usan conceptos de resiliencia en el diseño y en las terapias, tanto en los casos materiales como en los emocionales, podremos evitar el colapso. Muchas gracias.